Mi propia madre me dijo que mi existencia había sido un error, así que tomé su crueldad como una sentencia definitiva. Corté todo lazo, desaparecí de sus vidas sin dar explicaciones y lo que vino después fue un derrumbe familiar tan violento como inevitable. Me llamo Matías, tengo 32 años, y durante toda mi vida fui el hijo de respaldo. El que está ahí solo para que el otro brille más. El que sirve de comparación conveniente. En mi familia siempre hubo una estrella indiscutida, mi hermano menor, Sebastián, hoy de 28 años. Desde el día en que nació, todo giró en torno a él. Podía cometer cualquier desastre y aún así recibir elogios. Si incendiaba la casa, mi madre habría dicho que tenía espíritu emprendedor. El favoritismo nunca fue sutil. Era tan evidente que incluso amigos de la familia lo notaban y hacían bromas incómodas al respecto. Sebastián tenía el dormitorio principal, con ventanales que daban al patio trasero, vestidor amplio y baño privado. Yo dormía en lo que antes había sido un cuarto de guardado en el sótano. Tenía una pequeña ventana a ras del suelo que se inundaba cada vez que llovía y compartía baño con el lavadero. La alfombra olía a humedad sin importar cuántas veces la limpiáramos, y en invierno el frío era tan intenso que podía ver mi propio aliento porque la calefacción nunca llegaba bien hasta allí. Cuando Sebastián cumplió 16 años, le regalaron un auto. No cualquier auto, un Mustang antiguo que mi padre pasó 3 meses restaurando en el garaje. Recuerdo perfectamente los fines de semana viéndolos trabajar juntos. Mi padre le enseñaba sobre motores y transmisiones, ambos llenos de grasa, riéndose de cosas que yo no escuchaba. Más de una vez pregunté si podía ayudar. Siempre recibía la misma respuesta, que fuera a hacer la tarea o a cortar el césped. Ese auto se convirtió en el orgullo de mi padre. Sebastián lo chocó 2 veces en el primer año, y en ambas ocasiones, mi padre lo reparó sin levantar la voz. Cuando yo cumplí 16, no hubo llaves ni sorpresas. Hubo una charla. Mi padre se sentó conmigo y me explicó que tener un auto era un privilegio, no un derecho, y que primero debía demostrar responsabilidad financiera. Así que conseguí trabajo en un supermercado del barrio, ahorré durante 8 meses y compré un Honda Civic modelo 1998, con más de 140.000 millas, por $2.800. Apenas funcionaba y necesitaba arreglos constantes, pero era mío. Mi padre nunca me ofreció ayuda para repararlo ni me enseñó nada sobre mantenimiento. Aprendí mirando tutoriales en internet, solo, en la entrada de la casa, mientras él y Sebastián miraban fútbol en la sala. La diferencia entre nosotros se volvió todavía más evidente al terminar la secundaria. Sebastián apenas logró graduarse con un promedio mediocre. Aún así, mis padres organizaron una fiesta enorme. Alquilaron un salón, contrataron catering, un DJ, invitaron a unas 150 personas e incluso prepararon una presentación con fotos que hacía parecer que había sido un estudiante ejemplar. El pastel costó una fortuna y contrataron a un fotógrafo profesional para documentar cada momento. Sebastián llevaba un traje hecho a medida que mi madre mandó confeccionar solo para esa ocasión. Mi padre dio un discurso largo y emotivo sobre lo orgulloso que estaba de su hijo por superar obstáculos y alcanzar sus sueños. Los obstáculos habían sido aprobar materias básicas, y el sueño había sido graduarse después de repetir un año entero. Yo me había graduado 2 años antes con un promedio alto, formaba parte de un cuadro de honor y había sido aceptado en 3 universidades con becas parciales. Mi reconocimiento fue una tarjeta con algo de dinero y un buen trabajo. Nada más. Esa noche cenamos en un restaurante común, donde Sebastián se pasó todo el tiempo quejándose del menú mientras mi madre le preguntaba de qué color quería las sábanas para su dormitorio universitario. Yo estaba ahí, con mis distintivos académicos todavía puestos, viendo cómo planificaban el futuro de mi hermano mientras el mío era una molestia secundaria. Al día siguiente, le pregunté a mi madre por qué él había tenido una fiesta y yo no. Su respuesta fue simple: Sebastián necesitaba más estímulo porque estudiar siempre le había resultado difícil, y yo era lo suficientemente autosuficiente como para no necesitar reconocimiento externo. Autosuficiente. Esa palabra se me quedó grabada. Era la forma elegante de decir que había aprendido muy pronto que nadie iba a celebrar mis logros, así que tenía que arreglármelas solo. La universidad no cambió nada, solo aumentó la escala del problema. Sebastián fue a una universidad estatal, estuvo allí 6 años, cambió de carrera 4 veces y finalmente se graduó en comunicación, un título que nunca usó. Empezó medicina porque mi padre quería un médico en la familia. Luego pasó a administración tras reprobar química. Después psicología, porque una chica que le gustaba estudiaba eso. Más tarde marketing, porque sonaba fácil. Terminó en comunicación porque era la única opción con suficientes créditos para graduarse. Mis padres pagaron absolutamente todo: matrícula, alojamiento, comida, gastos personales, viajes, cuotas de fraternidad. Probablemente invirtieron cerca de $180.000 en esa etapa prolongada de su vida.
Recuerdo perfectamente cómo mi madre justificaba todo diciendo que Sebastián necesitaba concentrarse en sus estudios sin la presión de tener que trabajar. Poco importaba que, en la práctica, pasara más tiempo en fiestas que en las aulas. Yo, en cambio, tomé un camino muy distinto. Mientras él tenía todo resuelto, yo ingresé a un instituto comunitario, y al mismo tiempo, trabajaba a jornada completa en un almacén. Más adelante logré transferirme para terminar mi carrera de administración en un campus regional. Me gradué con una deuda estudiantil de $31.000, una carga que todavía sigo pagando poco a poco. La contribución de mis padres fue exactamente $0, acompañada de numerosos comentarios sobre que debería haberme esforzado más para obtener becas, como supuestamente lo hizo Sebastián. La realidad era muy distinta. Sebastián no consiguió becas. Recibió un cheque en blanco de mis padres y, aún así, tardó 6 años en completar una carrera diseñada para 4. Yo trabajaba en el turno nocturno del almacén, de 11 de la noche a 7 de la mañana, y al salir iba directo a clases. Me sentaba al fondo de los auditorios luchando por mantener los ojos abiertos, sobreviviendo a base de café de gasolinera y comida de máquinas expendedoras, porque no tenía tiempo ni dinero para comidas normales. Otros estudiantes se quejaban de estar cansados por quedarse jugando videojuegos o saliendo de fiesta hasta tarde. Yo estaba agotado por haber cargado camiones durante 8 horas antes de sentarme en un aula. Hubo semanas en las que trabajé 45 horas, asistí a 15 horas de clases y aún así encontré la manera de estudiar y entregar trabajos. Mientras tanto, veía publicaciones en redes sociales de Sebastián en partidos de fútbol, fiestas y viajes por carretera con amigos. Yo, en contraste, calculaba cada semana si podía permitirme comprar tanto los libros como los alimentos. Casi nunca podía cubrir ambas cosas, así que compartía libros con compañeros o buscaba ediciones antiguas en la biblioteca. Mis padres sabían todo esto. Me veían llegar exhausto a las reuniones familiares, quedándome dormido en su sofá porque llevaba días sin descansar en mi propia cama. Nunca, ni una sola vez, ofrecieron ayudarme con la matrícula o cubrir algunos gastos para que pudiera reducir mis horas de trabajo. Pero bastaba con que Sebastián mencionara que quería unirse a una fraternidad para que aparecieran $800 para pagar las cuotas en menos de una semana. Después de terminar la universidad, conseguí un empleo en gestión de cadenas de suministro. Empecé desde abajo, con horarios complicados, clientes enfadados y plazos imposibles. Con el tiempo, y tras 8 años de esfuerzo constante, llegué al puesto de coordinador senior de logística. No es un trabajo glamoroso, pero hoy gano un salario decente, alrededor de $73.000 al año, más bonificaciones. Tengo una casa pequeña en un barrio tranquilo, un coche confiable y pago mis cuentas a tiempo. En resumen, llevo una vida adulta normal y estable. Sebastián, en cambio, regresó a casa de mis padres después de graduarse. Pasó 2 años buscándose a sí mismo, encadenando trabajos a tiempo parcial que abandonaba a los pocos meses. Actualmente dice dedicarse al diseño gráfico freelance. Cuando digo freelance, me refiero a que diseña logotipos para los proyectos fallidos de sus amigos y no ha ganado más de $15.000 en ningún año. Tiene 28 años y sigue viviendo en el sótano acondicionado de la casa de mis padres, sin pagar alquiler. Lo más frustrante es la forma en que mis padres hablan de nosotros. Sebastián es artístico, creativo y está encontrando su camino. Yo, según ellos, estoy demasiado enfocado en el dinero y me pierdo la imagen completa. Su falta de empleo es seguir su pasión, mi carrera estable es que conformarme con la mediocridad corporativa. Cada reunión familiar es la misma representación agotadora. Mi madre le pregunta a Sebastián por su último proyecto como si fuera Miguel Ángel pintando la Capilla Sistina. Él puede hablar durante media hora sobre un logotipo que le pagaron $200, y ella asiente con atención, haciendo preguntas detalladas sobre su proceso creativo y su visión artística. Mi padre interviene con comentarios sobre su supuesta mentalidad empresarial y su espíritu emprendedor. Analizan su portafolio como si fuera una exposición de museo. Todos fingen que diseñar un logotipo para el emprendimiento fallido de un amigo equivale a dirigir un negocio real. Luego mi madre se gira hacia mí y me pregunta si sigo con eso del almacén. No pregunta cómo va mi trabajo ni qué proyectos manejo, solo eso del almacén, dicho con un tono que sugiere algo incómodo, casi vergonzoso. Yo gestiono cadenas de suministro para una empresa manufacturera regional. Operamos en 17 estados, coordinamos con más de 40 proveedores, y soy responsable de sistemas de inventario que controlan millones de dólares en productos. Organizo envíos cuyo valor supera el de la casa de mis padres, resuelvo problemas complejos de distribución y gestiono un equipo de personas que dependen de que yo sepa exactamente lo que estoy haciendo. Pero, claro, para ellos es eso del almacén. Intenté explicar mi trabajo una vez, durante una cena de acción de gracias.
Alcancé a decir unas 3 frases antes de que Sebastián me interrumpiera con una historia sobre un influencer de Instagram que quería que él diseñara su logotipo. La atención de todos se desvió de inmediato hacia él, y yo me quedé allí, con mi explicación a medio terminar, flotando en el aire como una idea olvidada. La novia de Sebastián, Antonia, es exactamente del mismo molde. Es influencer de estilo de vida, con unos 3.000 seguidores en Instagram, la mayoría claramente falsos si uno observa las interacciones. Publica fotos de tazones de batidos y posturas de yoga al atardecer mientras vive del dinero que Sebastián recibe mensualmente de mis padres. Una asignación que, según me enteré hace poco, es de $800 al mes. Básicamente, Sebastián recibe un salario por existir, mientras yo trabajaba turnos nocturnos en un almacén para poder pagar mis estudios. El contenido de Antonia es justo lo que cualquiera esperaría: frases motivacionales genéricas sobre imágenes de stock, publicaciones patrocinadas de test para adelgazar que probablemente no sirven para nada y una cantidad interminable de fotos haciendo yoga con ropa deportiva carísima. Una vez me dijo, muy seria, que estaba construyendo un imperio y me preguntó si quería invertir en la expansión de su marca personal. Le pregunté qué significaba eso exactamente. Me respondió que necesitaba $5.000 para una sesión de fotos profesional y publicidad en Instagram. Le dije que no. Mi pareja, Catalina, es profesora de educación secundaria. Mi pareja trabaja sin descanso por un salario que apenas refleja el esfuerzo que pone cada día. Muchas veces utiliza su propio dinero para comprar materiales para el aula porque el presupuesto escolar no alcanza, y aún así nunca la he escuchado quejarse. No lo hace por obligación, lo hace porque realmente le importan sus alumnos. Cree en lo que hace. Es inteligente, empática, divertida y, siendo completamente honesto, muchas veces siento que está muy por encima de lo que merezco. Llevamos 4 años juntos. No es una relación improvisada ni superficial. Hemos hablado de matrimonio, de mudarnos, de formar una familia, de proyectos a largo plazo. Hemos tenido conversaciones incómodas, reales, sobre dinero, prioridades, sacrificios. Hemos crecido juntos. Para mí, eso es construir un futuro de verdad. Para mi familia, en cambio, nada de eso parece tener valor. Desde su punto de vista, la vida que Antonia exhibe en redes sociales es mucho más admirable que la carrera real de Catalina, que dedica su tiempo a educar niños. Mi madre no pierde oportunidad de insinuar que debería buscar a alguien con más ambición, alguien que sepa moverse, alguien como Antonia. Cada comentario parece pequeño por separado, pero acumulados forman una montaña de desprecio constante. La ironía sería graciosa si no fuera tan agotadora. Se admira la apariencia, no el esfuerzo. El escaparate, no el trabajo silencioso. Siempre ha sido así. El punto de quiebre llegó hace 3 meses, cuando Sebastián anunció que iba a comprometerse con Antonia. La reacción de mis padres fue inmediata y exagerada. No hubo felicitaciones sobrias ni alegría contenida. Pasaron directamente a la planificación de una celebración descomunal. No una cena familiar, no algo íntimo. Querían un evento grande, visible, ostentoso. 80 invitados. Salón reservado. Servicio de catering completo. Barra libre. Decoración temática. Todo calculado para impresionar. Desde el primer momento supe que esa fiesta no era solo para celebrar un compromiso, sino para exhibirlo. Días después, mi padre me llamó. Me habló del presupuesto como si fuera una reunión de trabajo. El costo total rondaba los $8.000 y esperaban que yo aportara 2.000. Según él, era lógico, ya que yo estaba bien económicamente. Lo dijo como si ese bienestar hubiera caído del cielo, no como resultado de años de sacrificio. Lo más absurdo era que Sebastián no iba a poner absolutamente nada. Estaba ahorrando para el anillo con dinero que, curiosamente, nuestros padres le habían dado. Es decir, ellos financiaban el anillo y pretendían que yo financiara la fiesta. Me reí. No fue una risa amable. Fue una risa seca, incrédula. Le dije a mi padre que no pensaba pagar la fiesta de compromiso de Sebastián cuando él ni siquiera estaba pagando su propio anillo. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Luego llegó la frase que ya conocía de memoria. La familia ayuda a la familia. Después vino el reproche. Me llamó egoísta. Me costó no responder con ironía. Esas mismas personas no aportaron ni un solo dólar a mi educación, pero sí financiaron durante 6 años la formación universitaria de Sebastián, que fue más una sucesión de cambios de carrera y fiestas que un proyecto real. Le dije que lo pensaría y colgué. No lo pensé. Ni por un instante. 2 semanas después, mi madre me llamó visiblemente molesta. Me reclamó que no había enviado el dinero. Me explicó que ya habían hecho depósitos al salón y al servicio de catering contando con mi aporte y que ahora estaban cortos. Le recordé con absoluta claridad que nunca acepté contribuir, que jamás dije que sí,
que no lo insinué y que ni siquiera lo consideré. Ella respondió que había asumido que yo haría lo correcto como hermano. Que la familia se apoya en momentos importantes. Que me habían criado mejor que para darle la espalda a Sebastián cuando me necesitaba. Le dije, sin elevar la voz, que lo correcto habría sido tratarnos igual desde el principio. Pero esa conversación llegaba demasiado tarde. Mi madre se puso a la defensiva de inmediato. Dijo que siempre nos habían tratado igual. Reconocí ese tono rígido, tenso, que utiliza cuando sabe que no tiene razón pero no está dispuesta a admitirlo. Según ella, cualquier diferencia se debía a que Sebastián necesitaba más apoyo por su naturaleza creativa, mientras que yo siempre había sido independiente, responsable, capaz de arreglármelas solo. Ese era el relato oficial. Sebastián necesitaba más porque era sensible, artístico, estaba en proceso. Yo necesitaba menos porque podía con todo. Con los años entendí que independiente significaba ignorado, y que autosuficiente era solo una excusa elegante para no ayudar. Cansado de evasivas, empecé a enumerar hechos concretos. El auto de Sebastián frente a mi pase de transporte público. Su Mustang antiguo frente a mis trayectos diarios en autobús. Sus 6 años de universidad completamente financiados frente a mis préstamos estudiantiles que seguiré pagando durante décadas. Él viviendo sin pagar renta a los 28 años, mientras yo aportaba dinero desde los 19 por una habitación en el sótano. Ella tenía una explicación para todo. El auto era necesario para su vida social. Mis préstamos me habían enseñado responsabilidad financiera. Sebastián necesitaba tiempo para descubrir su pasión y cobrarle renta habría afectado su creatividad. Cada argumento era absurdo, y ambos lo sabíamos, pero los decía con una convicción tan practicada que parecía creérselos de verdad. Finalmente lanzó su carta final. Siempre has estado celoso de tu hermano. Ahí supe que ya no había vuelta atrás. No sentía celos. Sentía lástima. Sebastián, con 28 años, seguía viviendo en casa de nuestros padres, con un sueldo precario y sin herramientas reales para enfrentar la vida adulta. No era un modelo a seguir. Era el resultado de años de sobreprotección. La voz de mi madre se volvió fría. Dijo que al menos Sebastián era agradecido, que valoraba lo que hacían por él, que yo siempre había sido problemático, que siempre me quejaba. Le respondí que todo siempre había girado en torno a Sebastián. Durante 28 años. Entonces dijo la frase que explicó todo. Quizás si fueras más como él, tendríamos más ganas de ayudarte. No dolió. Aclaró todo. No me ayudaban porque no era Sebastián. No porque no lo necesitara, sino porque no encajaba en el hijo que habían decidido priorizar. Me dijo que olvidara el dinero, que ellos se arreglarían solos, que no necesitaban nada de mí. Algo se quebró definitivamente. Le dije que, en ese caso, a partir de ese momento no recibirían nada de mí. Se rió, creyó que exageraba. Le expliqué con calma que daba por terminada la relación. Me llamó infantil. Luego dijo la frase que jamás se puede borrar. Ojalá nunca hubieras nacido. Nos habrías evitado muchos problemas. Guardé silencio. Respiré hondo. Está bien, respondí. Considera tu deseo cumplido. Colgué. Bloqueé su número, el de mi padre, el de Sebastián. Eliminé a familiares, tíos como tía Verónica y tío Ricardo, primos, amigos cercanos a ellos, incluido Felipe. Corté 17 contactos en total. Cada bloqueo fue un acto de liberación. 1 hora después, Catalina llegó a casa. Venía agotada. Da clases de lengua en 7º grado y los viernes siempre vuelve exhausta. Al verme, dejó todo y se sentó a mi lado. Le conté todo. Escuchó en silencio, sin interrumpir, sin minimizar nada. Cuando terminé, me tomó la mano y me dijo: Estoy orgullosa de ti. Sin condiciones. Sin dudas. Sin reproches. En ese instante supe que había tomado la decisión correcta. Ella vio en minutos lo que a mí me había llevado 32 años aceptar, que esa relación familiar era tóxica, unilateral y dañina. La primera semana fue extrañamente silenciosa. Esperé llamadas, mensajes, intentos de manipulación. No llegó nada. Mis bloqueos funcionaron. Durante semanas no hubo ningún tipo de contacto. Nadie llamó, nadie escribió, nadie intentó siquiera comprobar si yo seguía existiendo. Una parte de mí se preguntaba si realmente se habían dado cuenta de mi ausencia o si, por el contrario, estaban aliviados de tener una obligación menos. Con el tiempo, esa duda dejó de doler y se transformó en una confirmación silenciosa de todo lo que siempre había sabido. La fecha del compromiso de Sebastián llegó sin avisar, aunque yo la conocía de memoria. La habían mencionado tantas veces antes de que cortara todo contacto que resultaba imposible olvidarla. Ese sábado decidí no pensar en ellos. Saqué a Catalina a cenar a un buen restaurante, luego fuimos al cine, volvimos a casa tranquilos y pasé el resto de la noche jugando videojuegos hasta pasada la medianoche.
No pensé en la fiesta ni una sola vez. Y, sinceramente, fue liberador. El domingo, a las 8 en punto de la mañana, sonó el timbre. Abrí la puerta medio adormecido y me encontré con tía Verónica, parada frente a mí, con una expresión incómoda y nerviosa. Ella es la hermana menor de mi madre, y desde siempre, la más razonable del clan. Era la única que escuchaba cuando yo hablaba del favoritismo evidente, la única que asentía con comprensión, aunque nunca hiciera nada al respecto. Tu mamá me pidió que hablara contigo, dijo apenas entró. No me interesa, respondí sin rodeos. Matías, por favor, solo escúchame. Contra mi propio criterio, la dejé pasar. Catalina seguía durmiendo, así que nos sentamos en la cocina mientras preparaba un café horrible, de esos que solo se toman por costumbre. Tía Verónica fue directa, la fiesta de compromiso había sido un desastre. No porque yo no estuviera presente, eso, según ella, casi ni lo notaron, sino porque sin mi aporte de $2000, tuvieron que reducir todo de manera drástica. Nada de local elegante. Usaron el patio trasero de mis padres. Nada de catering. Mi madre y sus amigas cocinaron. Nada de barra libre. Solo una conservadora con bebidas. Antonia estaba furiosa. Según tía Verónica, ella esperaba una celebración lujosa, algo digno de presumir, y lo que recibió fue prácticamente una parrillada improvisada. La discusión entre Antonia y Sebastián fue monumental, y ocurrió frente a todos. Ella lo acusó de no esforzarse lo suficiente, de no importarle darle una celebración como correspondía. A mí me sonó más a un problema de ellos que mío. Sebastián, según me dijo, estaba devastado. Estaba convencido de que yo había saboteado la fiesta a propósito. No pude evitar reírme. ¿Sabotear un evento simplemente por no entregar dinero que jamás prometí dar? La lógica era, como mínimo, creativa. Tía Verónica se removió incómoda en la silla. Tu mamá está muy dolida. Dice que no quiso decir lo que te dijo por teléfono. Si quiso, respondí con calma. Cada palabra. Ella insistió en que fue un arrebato, que la gente dice cosas que no siente cuando está enojada. Yo fui claro, llevaba 32 años viendo cómo me trataban a mí y cómo trataban a Sebastián. Aquello no fue un error. Fue la verdad saliendo sin filtro. Intentó entonces con los argumentos de siempre. Que la familia es lo más importante. Que la sangre une. Que solo tenemos un par de padres. Que la vida es demasiado corta para rencores. Respondí a cada frase hecha con hechos concretos. Durante 3 décadas habían elegido a Sebastián una y otra vez. Yo simplemente estaba aceptando esa decisión. ¿Qué quieres que le diga a tu mamá? Preguntó al final. Dile exactamente lo que yo le dije, contesté. Para ella, ya no existo. Que actúe como si nunca hubiera nacido. No hablas en serio. Lo digo completamente en serio. Se fue derrotada. Yo no sentí nada. Ni culpa, ni tristeza, ni remordimiento. Solo alivio. Por primera vez, mis límites estaban firmes. 2 semanas después, mi padre apareció en mi trabajo. De alguna forma logró pasar recepción y se presentó en la puerta de mi oficina justo a la hora del almuerzo. Tenemos que hablar, dijo. No, respondí sin levantar la vista de mi sándwich. No tenemos nada que hablar. Se sentó sin invitación y comenzó su discurso, que estaba destruyendo a la familia, que Sebastián estaba muy afectado, que mi madre lloraba todos los días, que todo esto era absurdo por unos cuantos miles de dólares. No es por el dinero, lo interrumpí. Es por 32 años siendo tratado como si no importara. Negó todo. Así que empecé a enumerar. El Mustang que restauró para Sebastián cuando cumplió 16. A mí me dio un horario de autobuses. Yo tenía 14 años cuando dije que no quería auto, porque sabía que no había dinero para 2. Pero cuando Sebastián cumplió 16, el dinero apareció mágicamente. Silencio. Pagaron toda su universidad. Yo me gradué con $31.000 de deuda que sigo pagando. Nuestra situación financiera era mejor entonces, intentó justificar. Le compraste un auto 3 años antes de que entrara a la universidad. Podrías haber ahorrado ese dinero para mis estudios. Nada. Sebastián vive en su sótano sin pagar alquiler a los 28. Yo pagaba renta desde los 19. Él necesita más tiempo para establecerse. ¿Y yo no? Dimos vueltas durante 20 minutos. Cada doble estándar tenía una excusa. Cada favoritismo, una explicación. No podía verlo, o no quería admitirlo. Al final le pedí que se fuera o llamaría a seguridad. Se levantó furioso. Te vas a arrepentir. La familia es lo único que tienes en este mundo. Entonces supongo que no tengo mucho, respondí. ¿Se fue? Terminé mi almuerzo y volví a trabajar. Esa misma tarde, mi jefe me llamó a su oficina. Me dijo, con cautela,
que mi padre había estado allí y había insinuado que yo estaba pasando por una crisis mental y que quizá no era confiable laboralmente. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Le expliqué la situación. Mi jefe asintió. Eso mismo pensé. El hecho de que viniera aquí a decir eso habla más de él que de ti. Pero quería avisarte, por si intenta algo más. Le agradecí y salí. Camino a casa llamé a Catalina y le conté todo. Estaba furiosa. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, supe que no estaba solo. La primera persona que me habló seriamente de tomar medidas legales fue Catalina. Lo dijo con calma, sin dramatismo, como quien ya había pensado cada palabra antes de pronunciarla. Para ella, lo más razonable era solicitar una orden de restricción. Yo la escuché, pero en ese momento me pareció una reacción demasiado drástica. No quería escalar el conflicto a ese nivel todavía. Pensé que, con límites claros, la situación podía controlarse sin llegar a tribunales. En lugar de eso, opté por una solución preventiva. Redacté un correo formal dirigido a mi jefe, al Departamento de Recursos Humanos y al equipo de seguridad del edificio donde trabajo. Expliqué de forma objetiva que estaba atravesando un conflicto familiar serio, que había intentos de contacto no deseados y que, por mi seguridad y la de mis compañeros, solicitaba que no se permitiera el ingreso de mis padres ni de mi hermano Sebastián bajo ninguna circunstancia. No entré en detalles innecesarios, pero fui claro y directo. El mensaje fue bien recibido y confirmado por escrito. Una semana después, quedó claro que esa decisión no había sido suficiente para frenar las cosas. Era un martes por la tarde, una de esas noches tranquilas entre semana. Catalina y yo estábamos en la cocina, preparando algo simple para cenar. Había música baja de fondo y hablábamos de cosas normales, sin tensión, cuando sonó el timbre. No esperábamos a nadie. Me acerqué con cautela y miré por la mirilla. Ahí estaba Sebastián. Vestía como siempre, jeans rotos de manera estilizada, una remera vieja de alguna banda clásica y esa postura confiada que siempre había usado para intimidar. No abrí la puerta. Me limité a hablar desde adentro. Vete, Sebastián. Él suspiró, como si yo fuera el que estaba exagerando. Vamos, Matías. Tenemos que hablar. No hay nada que hablar. Insistió. Dijo que yo estaba arruinando su compromiso, que la situación con la fiesta había generado rumores, que la familia de Antonia estaba empezando a pensar que ellos tenían problemas económicos. Según él, su futuro suegro no dejaba de preguntarle por qué su propio hermano no había colaborado. Lo describió como algo humillante. Lo escuché en silencio y, cuando terminó, respondí con frialdad. Eso suena como un problema tuyo. Me acusó de ser rencoroso, de actuar por despecho. Intentó minimizar todo diciendo que yo seguía molesto por lo de la universidad y el auto, como si se tratara de dos eventos aislados y no de un patrón que había marcado toda mi vida. Esa fue la gota final. Sebastián, te lo diré una sola vez, le dije. Vete ahora. No regreses. Si vuelves a presentarte, llamaré a la policía. Se rió, incrédulo. ¿La policía? Soy tu hermano. En este momento, es allanamiento. Ver. Se quedó quieto frente a la puerta, probablemente esperando que cediera, como tantas veces antes. No lo hice. Finalmente se marchó, no sin antes gritar que yo estaba comportándome como un imbécil y que la familia de Antonia pensaba que la nuestra era completamente disfuncional. Perfecto, murmuré cuando se fue. Que piensen lo que quieran. Ya no era mi responsabilidad limpiar la imagen de nadie. La quinta semana trajo una escalada mucho más elaborada. Mi madre, de alguna manera, consiguió el número de Catalina. Probablemente de algún contacto antiguo, algún evento familiar donde se intercambiaron teléfonos sin mayor importancia. Al principio, los mensajes parecían inofensivos. Decía estar preocupada por mí, preguntaba si yo estaba bien, decía que solo quería ayudar. Incluso sugería que Catalina podía ser la voz razonable que me hiciera recapacitar. Catalina no respondió ninguno. Ante el silencio, el tono cambió. Mi madre empezó a insinuar que quizá Catalina era el problema, que estaba interfiriendo, que no entendía lo que significaba la familia, que me estaba aislando. Era una manipulación clásica, diseñada para sembrar desconfianza entre nosotros. Catalina me mostró cada mensaje sin ocultar nada. Juntos decidimos bloquear el número. Pensamos que ahí terminaría todo. Nos equivocamos. Ese sábado, mi madre fue directamente al colegio donde Catalina trabaja como docente. Esperó a que terminara la jornada y la abordó en el estacionamiento. Catalina me llamó apenas pudo. Tu mamá está aquí, me dijo, nerviosa. Está llorando. Dice que solo quiere hablar contigo. No interactúes, le respondí. Súbete al auto y vete. No puedo, está bloqueando el paso. Le pedí que llamara al encargado de seguridad del colegio.
Minutos después, mi madre fue retirada del lugar y advertida formalmente por invasión a la propiedad. Catalina presentó un informe ante la dirección explicando lo ocurrido, y el colegio activó un protocolo interno. El nombre de mi madre quedó registrado como persona no autorizada a acercarse al establecimiento. En ese punto, ya no había dudas. Esto había dejado de ser una discusión familiar y se había convertido en acoso directo. Hablé con un amigo abogado, quien me recomendó documentar absolutamente todo y prepararme para una orden de restricción si el comportamiento continuaba. El segundo mes trajo algo inesperado. Tío Ricardo, hermano de mi padre, se puso en contacto conmigo. Siempre nos habíamos llevado bien, aunque nunca fue alguien que se involucrara demasiado. Acepté verlo en un restaurante lejos de casa. Cuando llegué, lo noté incómodo, removiendo su café sin beberlo. No estoy aquí para pedirte que arregles nada, me dijo. Pero necesitas saber lo que se está diciendo sobre ti. Me contó que mis padres estaban difundiendo la versión de que yo había tenido una crisis emocional, que me había vuelto inestable, que había cortado contacto sin razón. Peor aún, mi madre decía que yo la había amenazado y que tenía miedo de mí. Estaban construyendo un relato donde yo era peligroso y ellos víctimas indefensas. Nada de eso pasó, dije. Lo sé, respondió. Te conozco desde siempre. Pero están decididos a sostener esa historia. Le pregunté por qué me lo contaba. Se encogió de hombros. Porque durante años vi el favoritismo, los dobles estándares. Muchos lo vimos. Nadie dijo nada. Pero esto es distinto. Están destruyendo tu reputación. Le agradecí la advertencia y le pregunté si estaría dispuesto a respaldar la verdad si el tema llegaba a lo legal. Aceptó sin dudar. Con esa información, mi abogado envió una notificación formal a mis padres exigiendo que cesaran todo contacto, dejaran de difamarme y se mantuvieran alejados de mí y de Catalina. Advertimos que cualquier incumplimiento derivaría en acciones legales. La carta funcionó a medias. El contacto directo cesó, pero los rumores continuaron. Familiares comenzaron a escribirme para mediar. Algunos creían el relato de mis padres, otros solo querían evitar conflictos. Yo mantuve mi postura con firmeza. Cuando digo cero contacto, es cero contacto. No tenía ningún interés en mediaciones, terapias familiares ni intentos de reconciliación. Ese vínculo no solo estaba roto, había quedado completamente destruido, sin posibilidad real de reconstrucción. Para mí, ese capítulo estaba cerrado de forma definitiva. Al llegar el tercer mes desde que corté contacto, comenzaron los planes de boda de Sebastián. Al parecer, Antonia ya había superado su decepción por lo ocurrido en la fiesta de compromiso y habían fijado la fecha para 6 meses más adelante. Según tía Verónica, que aún me enviaba alguna que otra actualización pese a saber que yo prefería mantener distancia, se trataba de una celebración grande y costosa. De esas bodas donde todo debe lucir perfecto, aunque por dentro las cosas estén lejos de estarlo. Mi padre incluso le preguntó a Sebastián si quería que yo fuera su padrino. Sebastián respondió que no. Prefería a su amigo Felipe, alguien que, según él, apoyaba de verdad su relación. Me pareció perfecto. Me ahorraba la molestia de tener que rechazar la invitación. Lo interesante vino después. Los padres de Antonia eran personas muy tradicionales. Para ellos, ciertas responsabilidades recaían directamente en la familia del novio, eventos específicos, aportes económicos claros y una participación activa de todos los miembros cercanos. Cuando notaron que el hermano del novio no estaba involucrado en absoluto, comenzaron a hacer preguntas. Según me contó tía Verónica, el padre de Antonia fue directo con mis padres, quiso saber qué pasaba conmigo, por qué no participaba en la boda, si estaba preso, tenía problemas con drogas o si existía una ruptura grave por algún motivo serio. Mi madre intentó usar la historia de siempre, insinuando que yo tenía problemas mentales. Pero el padre de Antonia no se dejó convencer. Hizo algo muy simple, buscó mi perfil profesional, revisó mi trayectoria laboral, habló con personas de su entorno. Encontró a un adulto funcional, con trabajo estable, sin antecedentes ni escándalos. Nada encajaba con la versión que le habían contado. Así que insistió. Preguntó más. Y la verdad terminó saliendo, aunque no por boca de mis padres. Surgió a través de otros familiares con los que habló, el favoritismo evidente, la diferencia en el apoyo económico para los estudios, el dinero destinado a fiestas, y finalmente, el comentario de mi madre deseando que yo no hubiera nacido. El padre de Antonia se enfureció. No conmigo, sino con mis padres. Venía de una familia numerosa donde todos los hijos eran tratados por igual. La idea de que unos padres favorecieran descaradamente a uno de sus hijos le resultaba inaceptable. Según me contaron, incluso le dijo a Sebastián que pensara seriamente si Antonia debía casarse con alguien proveniente de una familia tan disfuncional. Sebastián entró en pánico. Me llamó desde un número que no reconocí y atendí sin pensarlo. Apenas escuché su voz,
comenzó a reclamarme. Dijo que yo estaba arruinando su vida, que el padre de Antonia pensaba que nuestra familia estaba mal por mi culpa, que la boda estaba en riesgo. Me exigió que lo arreglara, que fuera a cenar con ellos, que demostrara que no era una persona inestable. Le respondí con calma, yo no le había dicho a nadie que estaba loco. Esa versión la había creado mi madre. Intentó minimizarlo todo. Me pidió que aceptara una disculpa superficial por el tema de la universidad y que solucionara el problema. Le dejé claro que no quería nada de él, solo que me dejara en paz. Se enfureció, me acusó de egoísta y rencoroso. Colgué y bloqueé ese número también. Pero el daño ya estaba hecho. Antonia comenzó a cuestionarse seriamente la boda. No por mí en particular, sino por lo que mi ausencia dejaba en evidencia sobre mis padres. Si podían tratar a un hijo de esa manera, que decía eso de sus valores. Su padre fue aún más claro, no daría su bendición al matrimonio hasta que se resolvieran esos problemas familiares. Quería ver a mis padres asumir responsabilidades reales y hacer un esfuerzo genuino por reparar el daño conmigo. Mis padres se negaron. Según ellos, no habían hecho nada mal. Todo era culpa de mi actitud y mis expectativas irreales. Decían haber tratado a ambos hijos por igual y que yo simplemente era ingrato. Ante esa negativa, el padre de Antonia fue tajante, la boda quedaba suspendida. Antonia estuvo de acuerdo. No quería construir un matrimonio sobre dinámicas familiares tóxicas. Sebastián me culpó por completo. Publicó mensajes ambiguos en redes sociales hablando de traiciones y personas falsas. Yo ya lo tenía bloqueado, pero Catalina me mostró capturas que circulaban entre conocidos. El cuarto mes fue silencioso. Ningún intento de contacto, ninguna escalada. Solo calma. Me pregunté si finalmente habían aceptado la situación o si estaban preparando algo más. En realidad, estaban enfrentando consecuencias. Tío Ricardo me llamó para contarme novedades. Sebastián se había mudado del sótano de mis padres. La boda pospuesta y los ultimátums de Antonia lo obligaron a reorganizar su vida. Consiguió trabajo en soporte técnico en una empresa mediana. Nada glamoroso, pero estable. Se mudaron juntos a un departamento pequeño. Además, Antonia exigió terapia prematrimonial, con énfasis en límites y dinámicas familiares. Dejó claro que no se casaría en una familia que practicara ese tipo de favoritismo. Sebastián, según Ricardo, estaba en terapia intentando entender su propia responsabilidad en todo eso. Tu hermano está creciendo, dijo Ricardo. Lento, pero creciendo. Para mí, no cambiaba nada. Mis padres, en cambio, comenzaron a enfrentar consecuencias sociales. Otros familiares se distanciaron al conocer la historia completa. Primos cercanos dejaron de atender llamadas. Las reuniones habituales de mi padre se disolvieron cuando algunos amigos decidieron no seguir vinculándose con alguien que trataba así a su hijo. En su comunidad religiosa también comenzaron a surgir preguntas, y cuando un líder les sugirió reflexionar y hacer las paces, dejaron de asistir. Estaban siendo tratados de forma distinta por primera vez. En el quinto mes llegó una carta. Escrita a mano, enviada por correo certificado, firmada por mi padre. 3 páginas completas. Comenzaba explicando su filosofía de crianza, asegurando que siempre nos habían amado por igual. Luego pasaba a justificar cada decisión, el dinero, el auto, la universidad, la convivencia. Recién al final aparecía algo parecido a una disculpa, pero solo por cómo yo me había sentido, por haber malinterpretado sus intenciones. La carta terminaba proponiendo un proceso de terapia familiar con un mediador elegido por mí, como si el problema hubiera sido una simple falta de comunicación y no años de decisiones conscientes. No había un reconocimiento real del daño, solo una invitación a sentarme a escuchar porque, según ellos, todo había sido malinterpretado. La leí con detenimiento. Luego la volví a leer. No para encontrar una disculpa mejor formulada, sino para confirmar lo que ya sabía. Cada párrafo giraba en torno a sus intenciones, su versión y su incomodidad. En ningún momento se hablaba de responsabilidad, solo de percepción. No era un intento de reconciliación, era un intento de control tardío. Se la mostré a Catalina. No necesitó mucho tiempo para dar su opinión. Dijo que no era un gesto de arrepentimiento, sino una forma elegante de negar los hechos sin quedar mal. Tenía razón. No estaban pidiendo perdón por lo que hicieron, sino por cómo yo había reaccionado. No respondí. Guardé la carta en un archivo junto con otros documentos que prefería no usar, pero tampoco olvidar. Un par de semanas después, Sebastián apareció por un canal inesperado, un mensaje a través de LinkedIn. Supuse que pensó que ahí no lo bloquearía para no afectar mi imagen profesional. Su tono era distinto. Más contenido, menos exigente. Contó que estaba asistiendo a terapia, que había empezado a entender cosas que antes no veía, que había reconocido el trato desigual del que se había beneficiado durante años. Admitió que estuvo mal y se disculpó.
Le respondí de manera breve y directa. No con reproches ni con promesas. Simplemente reconocí el mensaje y le deseé que siguiera adelante con ese proceso. Nada más. No había espacio para reconstruir un vínculo, solo para cerrar uno. Días después, tía Verónica volvió a escribir. Mi madre quería saber por qué no había sido incluida en los planes de mi boda. Decía sentirse herida, desplazada, sorprendida. Le contesté con calma. Le recordé lo que me había dicho años atrás y le expliqué que había decidido vivir de acuerdo con esas palabras. Si alguien desea que no existas, no puede luego reclamar un lugar en tu vida. No hubo respuesta. Tampoco insistencia. Y así llegué a este punto. Organizando una boda sin quienes nunca supieron verme como algo más que una alternativa. Construyendo un futuro con alguien que no me compara ni me reduce. Eligiendo una familia basada en respeto, no en costumbre. Porque a veces alejarse no es una huida, sino la única forma de empezar bien.